Amados hermanos, feliz día del Señor. El tema de nuestra predicación en esta mañana es tomado de una expresión del apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia de Corinto: consolados para consolar. Evidentemente, tiene que ver con el tema del sufrimiento, el tema de las tribulaciones, el dolor, las aflicciones. No voy a entrar en detalles finos de diferenciación semántica de estos vocablos. Todos tienen que ver con la adversidad que afecta al Hijo de Dios, a su ser, a todo su ser, que pueden tener diferente origen y carácter, pero le van a sacudir de una manera holística, total. Hermanos, acontece que, habiendo nosotros nacido de nuevo, todo nuestro ser pasa a participar como nueva criatura de los mismos problemas que están a nuestro alrededor y alrededor de otros que no son creyentes. Pero algo grato es encontrar en la palabra de Dios el tema del sufrimiento viene junto con el tema del consuelo. Es decir, hacen yunta. Dolor y consolación. El pasaje que hemos escogido es un ejemplo muy claro al respecto. Hermanos, debo de manera de presupuesto recordar algo evidente. El sufrimiento, la aflicción, el dolor, la lágrima, el duelo, la tribulación, no debe sorprendernos. Para la Iglesia de Jesucristo, para los creyentes en Cristo, es algo estadística y bíblicamente normal. Pero algo más aún, no debe avergonzarnos, porque hay congregaciones que asocian sufrimiento con pecado, sufrimiento con prueba, con distanciamiento, con enfriamiento, y empiezan a blandir el látigo o la lupa para ver por qué. Y no hay que estar buscando el por qué. Tal vez habría que buscar, como nos muestra el pasaje cuando lo leamos, el para qué. Porque lo cierto es que estamos hechos de barro. Sabe el Señor nuestro Creador que somos polvo, dice la palabra. Y en nuestra vida, si alguien nos prometió exoneración de problemas al comenzar nuestra vida en Cristo Jesús, nos mintió. Tampoco quiero llevarnos de entrada, como si me conviniera para el sermón del consuelo, a una especie de introducción pesimista. No, yo al contrario creo que, y en la Biblia encontramos que la vida tiene muchas cosas positivas y al final es una ecuación algebraica de balance positivo. El que no se suicida o se deprime
o se aísla, o se autocastiga, pero yo creo que en la mayoría de los casos, hay sus excepciones, por supuesto, en la mayoría de los casos de la experiencia humana, la vida es buena. La vida es un don de Dios. Dios la da. Con frecuencia nosotros somos quienes malgastamos ese don o no lo disfrutamos a plenitud. Sin embargo, quiero citar a John Stott cuando afirma, abro comillas, el sufrimiento constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Cierro comillas. Pero, aunque esto es cierto y lo pongo también en la balanza para ser justo de la introducción, hermanos, yo he observado en mis décadas como miembro del pueblo de Dios que existe cierto dolorismo, perdónenme el invento del vocablo, cierto dolorismo, cierta tendencia a la queja continua en la iglesia, en los hijos de Dios. Una especie de tendencia a apreciar más las espinas que las flores, a no ver las misericordias de Dios renovarse cada mañana, en cada pequeño detalle, cada consuelo de Dios acompañando a cada problema que nos visita. En el texto que vamos a leer de este primer capítulo de la segunda carta a los Corintios, la palabra consolación abunda, florece. En pocos versículos, hermanos, si nos movemos del versículo 3 al 7, en algunas versiones aparecen 9 veces, en otras 10, la palabra consuelo, consolación, consolados. Así que es importante, es importante. La doctrina cristiana, lo que encontramos en Antiguo y Nuevo Testamento, como palabra de Dios revelada para el hombre, para nosotros, no evita el tema del dolor, ni aconseja ignorarlo al estilo griego de los estoicos o al estilo oriental de ser capaces de abrazar el dolor. Aquí no hay ningún consejo a esto, pero tampoco lo ignora, no lo evita, simplemente lo enfrenta. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Pero ¿cómo enfrentarlo? Según la palabra de Dios, según la doctrina revelada en la Escritura. ¿Con herramientas de autoayuda? Valen, pero no es esto lo que señala la palabra. Vamos a leer, a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de la Escritura. Segunda carta a los Corintios, leo para ustedes capítulo 1, versículos 3 al 5 solamente. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo.
Hasta aquí la palabra. Me llamó la atención cuando leí el pasaje, cómo para hablar del sufrimiento, de la tribulación, de la aflicción, el apóstol comienza con una exclamación de alabanza. Los eruditos en la Escritura dicen que esta expresión, bendito sea Dios, la está tomando Pablo de la sinagoga judía. Era una doxología judaica, con la cual casi siempre comenzaba el culto en la sinagoga. Y aquí lo que encontramos es una cristianización de esa expresión doxológica, porque el apóstol se encarga de hacer una precisión en cuanto a la alabanza. Miren cómo dice, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No cualquier Dios. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Dios de otras confesiones religiosas. No caigamos en ese buenismo doctrinal de estar creyendo que todas las religiones alaban al mismo Dios. El apóstol aquí insiste en identificar a qué Dios bendice, a qué Dios le va a dar las gracias y va a invocar en tiempo de aflicción, tribulación o sufrimiento. Dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es toda una aclaración cristológica, doctrinal. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al referir a Dios como Padre, está refiriendo a Jesús como Hijo, pero lo refiere también como Señor, como el Kyrios, y lo refiere como el Cristo, el Mesías, el ungido. Miren ustedes, 4 títulos cristológicos en una doxología que hubiera pasado a ser judaica o dúctil para cualquier confesión religiosa, pero ya no lo es más. El apóstol Pablo precisa a quién debemos de dar alabanza cuando invocamos a Dios. Es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habrá de añadir entonces algo referente al carácter de ese Dios. Dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias en plural, hermanos, y Dios de toda consolación. Aquí está hablando del corazón de Dios, un Dios que es misericordioso, en plural. Cubre con todo su amor todas las misericordias, toda necesidad de consuelo, de consolación. La palabra que ha de ser clave en nuestro sermón. Aquí, Pablo, al escribir, está invocando algo que era ya natural en la fe judaica. En el Antiguo Testamento la encontramos por doquier. Leo para ustedes tan solamente Salmo 103, versículo 8. Dice así, tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta era la fe del pueblo de Israel. Aquí nos está hablando de Dios como Padre de toda consolación. Y como en estos 3 versículos ese vocablo consolación aparece 5 veces, debemos de
estar claros, bien claros, de qué significa consolación en este texto, porque es importante. Es el core de este sermón, de esta predicación, pero es que es el core del texto que estamos leyendo. Consolación. Hermanos, y como las palabras a veces suelen significar lo que el uso les da, no lo que necesariamente los diccionarios digan o afirmen, tenemos que tener claro que aquí consolación no es aquello de que se parece a la lástima, a una compasión afectiva, pero inefectiva. La palabra aquí en griego es paráclesis. Paráclesis. ¿Qué quiere decir paráclesis? Cuando el apóstol dice Dios de toda paráclesis. El vocablo es compañía al lado que da fuerza. Voy a leerlo ahora en griego entonces. Dios de toda compañía inmediata que me da fuerza. ¿Cómo lo sentimos? Dios de toda compañía cercana que me da fuerza. Por eso es que la Vulgata pone confortis y lo pone bien adecuado, porque es que nos da fuerza y está a nuestro lado, se hace presente, está bien cerca. Yo les he dicho que esto está en el Antiguo Testamento mucho en la fe del pueblo judío. ¿Recuerdan el Salmo 23, tan querido para nosotros? Cuando pase por valles tenebrosos, por valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que no voy a pasar por el valle, por la oscuridad, por el peligro, por las tinieblas, por el duelo, por la muerte. No es que no voy a pasar, es que tú estarás conmigo, estarás paráclesis, estarás junto a mí. Yo sé que a muchos de nosotros ya nos está sonando en nuestro oído que al Espíritu Santo, el griego del Nuevo Testamento lo llama paracletos. Es lo mismo. El Espíritu Santo está a nuestro lado para levantarnos, para darnos fuerza cuando desfallecemos. Él es el paracleto. Pero es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro paráclitos, para que esté ahí cerca, presente, haga compañía con vosotros y para siempre. Nos damos cuenta, hermanos, por un instante que la consolación es como la salvación. La consolación es trinitaria. Yo, dice Jesús, rogaré al Padre que os dé otro consolador, porque Jesús consuela, y enviará al Consolador, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es que el Dios, que aquí es presentado como Padre, Padre de toda misericordia, Padre de misericordias en plural, es el que nos ha dado su Espíritu, que es el otro Consolador. Y es que su Hijo está a su derecha
intercediendo en este momento por ti y por mí, para que nos consuele, porque Él puede entendernos en nuestros problemas, tribulaciones, sufrimientos, aflicciones, dolores, porque Él los sufrió igual que tú, igual que yo. Nosotros a la ligera y nada más que en diciembre llamamos a Jesús Emmanuel, pero Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, bien cerquita, aquí, a nuestro lado. Hermanos, no quiero provocar escándalo, pero quiero asegurar con la palabra de Dios, respaldado por su autoridad, Dios no nos provee inmunidad contra el sufrimiento. Dios no nos vacuna contra el sufrimiento. Dios ni siquiera nos da protección contra el sufrimiento. Pero Dios nos ha prometido y cumple su presencia en nosotros, al lado de nosotros, bien cerca de nosotros, en el sufrimiento. Sea cual fuere el dolor, sea cual fuere la aflicción, por muy espiritual que fuere o muy física que lo fuere, nos va a afectar el todo. Y lo hará igual que como lo hace con los no creyentes en Cristo Jesús, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el Dios de las misericordias, en el Dios de toda consolación. Nos va a afectar igual el dolor, la lágrima, el sufrimiento, el lamento, el duelo, el accidente, por igual, hermanos. Pero el consuelo del que aquí se habla, la diferencia que aquí se destaca, es que Él estará presente en nuestro dolor. No estaremos solos. ¿Cómo continúa el texto? Dice que este Dios, dice, nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí hay que destacar dos cosas en este texto, en este versículo. Primero, la declaración. Hay aquí una confesión vivencial. Dios nos consuela, Él nos consuela, ese es un hecho. Ya nosotros lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y la experiencia vale tan solo en la medida de que confirma cuán fiel es la promesa de Dios. Triste que sea así, pero las promesas de Dios se cumplen, Dios las cumple, Él es fiel, Él no se niega a sí mismo, Él es fiel a su nombre, no niega su ser, su carácter, su esencia. Y Él es Padre de misericordia, Padre de toda bondad, Padre de amor y de toda consolación. Entonces, lo primero es un hecho que el apóstol afirma, que ya él lo ha vivido y los corintios lo han vivido. Es decir, hay una experiencia que confirma que la promesa es real. Me hace recordar aquel texto tan breve en Apocalipsis capítulo 21, donde dice el Espíritu Santo a Juan el vidente: escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas. Escríbelas. Es más, cuando habla de futuro, una predicción escatológica que depende tan solamente de Dios, dice, hecho está. Pero les decía que en este versículo hay al menos dos elementos a destacar. El otro que me llama la atención es el elemento del plural
del colectivo, es el nosotros, el nos, para nuestra. Es decir, aquí no se está hablando de un consuelo, de una consolación que Dios dispense a cada uno de nosotros de manera individual para vivirla de una manera aislada del resto de nuestros hermanos. No es esto lo que aquí dice. Está hablando de una consolación que tiene una dimensión horizontal, de compañerismo, de compartir, de solidaridad. Compartimos sufrimientos, debemos, hermanos, sí compartirlos. No tenemos por qué sufrir en soledad y en solitario, aislados y sin llamar a algún hermano. Dios nos consuela a través de nuestros hermanos, lo va a afirmar el pasaje. Y nos consuela con su consuelo, con su consolador a través de nuestros hermanos que ya han sido consolados para compartir ese consuelo. Parece un juego de palabras o una cacofonía lo que estoy diciendo, pero es que eso es un hecho, está así y así está escrito. No tenemos por qué sufrir en soledad y, hermanos, algo para todos también, para mí y para ustedes. Tenemos que acercarnos al sufrimiento de los demás. Es más grato ir a una celebración, a una fiesta, a un momento alegre, que ir a la cama del enfermo, al que está solo en la residencia, o al que está solo en su casa, o al que está dolorido, o que tiene una pena, un conflicto en casa, con un hijo, con la mujer. Es decir, aquel que tiene problemas, hay que acercarnos a los problemas. Si Dios hubiera actuado de esa forma, en la que se evita el dolor, se mantiene la distancia para el confort y la comodidad, pues no hubiera enviado a su hijo. Como una vez me dijo un pastor, dice, mira, Víctor, a Dios le fue tan mal en esta sociedad, en este mundo, que perdió al único hijo que tenía. Pero el texto es parte de toda una conversación que nos relato. Pero la idea, hermanos, es que tenemos que acercarnos a Dios, pero también acercarnos a nuestro hermano que sufre. No alejarnos del sufrimiento. Es que cuando yo intento animar a otros me desanimo, me decía un amigo y hermano. Víctor, me pongo a animar a otros y me desgasto el ánimo que tengo y me quedo desanimado. Ya somos dos los desanimados. Pues hermanos, el problema está que estamos dando el ánimo nuestro y no el ánimo del Señor, no el consuelo de Dios. Aquí lo que Dios pide es que compartamos el consuelo con que Él nos ha consolado, el mismo consuelo. Y ya les he dicho que ese consuelo es estar presente, bien de cerca, junto a el hermano que sufre, para que se acabe ese evangelicalismo de la interpretación de este texto, que espiritualiza en extremo la palabra tribulación. Les voy a decir lo que en griego significa el vocablo klipsis. Significa presión que aplasta. Eso es lo que dice todo el tiempo en el pasaje. Presión que aplasta. Y ahí va incluido, según el glosario y dos diccionarios, estrechez, agobio de espíritu, sufrimiento, opresión, angustia, aflicción emocional, dolor físico. Todo lo que me aplaste, el todo mío. Hermanos, tenemos muy sembrado el esquema griego de espíritu, alma y cuerpo. Eso es verdad, pero es que esto forma parte de un todo. A veces tenemos dolores
que nos afectan el todo de nuestro ser y tan solo pertenecen al rango de lo netamente físico o laboratorial, somático. A veces tenemos penas emocionales y, como nos diría un médico, las somatizamos. Deberíamos decir que son del alma o de la psique, eso es de la mente. Sí, pero me afectan todo mi ser, me tumban las energías, me elevan la presión arterial, me dan acidez en el estómago, me dan dolor en la espalda, es decir, me hacen llorar y no sé por qué. Son cuestiones físicas y todo el problema es un problema afectivo. Sí, pero es que somos un todo, hermanos. Y que esto no repercuta en mi espíritu, en mi neuma, no, hermanos, es imposible. Yo recuerdo cuando leo al Señor Jesús en la última noche con sus discípulos y les dice: mi alma está muy triste, con una tristeza mortal. Dice la versión Dios habla hoy. Es que Reina Valera dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero eso ha dado pie a que algunas predicaciones digan una tristeza hasta el momento de su muerte. No, lo que aquí está diciendo es una tristeza tan profunda que se parece a la muerte. El Hijo de Dios, sufriendo en agonía en el Getsemaní, sufriendo al compartir la última cena, las últimas horas con los que amó hasta el fin, con una tristeza. ¿Por qué llora Jesús en la cercanía de la tumba de su amigo Lázaro? ¿Qué le dolía? ¿El espíritu? ¿El cuerpo? ¿El alma? Le dolía. Le dolía. Y él sabía que lo iba a resucitar, Él sabía que Lázaro dormía y sin embargo lloró. Y los que lo vieron llorar dijeron: mirad cómo le amaba. Porque el amor suele doler. Y cuando duele podemos llorar y tenemos que buscar pañuelo o pasar la mano. Porque nos afecta el todo, hermanos. Eclipsis. Y dice que estamos siendo y seremos consolados, tendremos la presencia de Dios a nuestro lado bien de cerca para darnos fuerza, para darnos aguante. Dice, ¿para qué? En primer lugar, para darnos fuerza, evidentemente. Miren que no es para calmar el dolor. Vamos, que Dios no es una aspirina, no es un sedante, pero Dios, a través de su Espíritu Santo y de su palabra santa y de la comunión de los santos, nos da fuerza para aguantar el mismo dolor que Él no nos va a quitar. Confortis, nos va a dar aguante, soporte, y cuando nos estemos cayendo nos va a levantar. Veremos luego que hay algo más que va a hacer, pero lo dice en el versículo siguiente. Pero hermanos, esto no es solo a título individual, personal, tuyo y mío, sino que cuando experimentemos este consuelo, esta compañía, esta presencia de Dios en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra estrechez, en nuestra opresión, dice que nosotros debemos entonces consolar con ese mismo consuelo a otros que están padeciendo, dice, cualquier aflicción, cualquier eclipsis, cualquier tribulación, con el mismo consuelo, con el mismo consuelo. Esta dimensión comunitaria, hermanos, no debe de perder de vista de que el consuelo mayor
está en que en la cercanía con el dolor de mi hermana o de mi hermano, yo le dé palabra de Dios, le comunique el amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Ese es el consuelo, no es otro. Dios le decía al profeta, háblales con mis palabras. Háblales con mis palabras. Hermanos, según lo que yo leo acá, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Me gusta ahí, Reina Valera, dice, con el mismo consuelo. Pero ese para qué es para que nosotros consolemos. Por eso el título del sermón, consolados para consolar a otros. Da el sentido de compartir, no solo el dolor, el sufrimiento, compartir también el consuelo. Debemos de ser canales, transmisores del consuelo, de esa consolación. Debemos de llevar consuelo a los que sufren. En muchas oportunidades somos canales de dolor y eso no debe pasar. No debemos de causar dolor a los hermanos. No debemos de causarles tristeza ni sufrimiento. Una cosa es compartir en solidaridad, cumpliendo lo que dice la palabra, sobrellevad los unos las cargas que tenéis los otros y cumplid así la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo. Esto es un mandato. Reíd con los que ríen, llorad con los que lloran. Esto es un mandato, esto es normativo. No, me refiero a cuando nosotros nos transformamos en canales de desánimo, en canales de pesimismo. Debemos de ser canales de bendición, de consuelo, trayendo al hermano palabra de Dios. Y cuando digo palabra de Dios, lo estoy diciendo adrede. Salmo 119, versículo 50, dice, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tengo que repetirlo. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Sí, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para consolarnos en la aflicción, en la opresión, en el dolor, en la tribulación, en la angustia. Pablo se lo recuerda a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Y cuando busco este texto en el griego, vuelve a usar la palabra paráclesis. Lo repito, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. Aquí sobreviene la última lección que tomamos de este pasaje. Lo trae la palabra esperanza. Esperanza. Consolación para que tengamos esperanza. Porque hay algo diferente en la consolación de Dios que no lo da la consolación de los psiquiatras, de los amigos, de los vecinos, la consolación en términos netamente humanos. Lo vamos a ver. Miren cómo de repente aparece, casi como extraño, la palabra Cristo. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y es que aquí, hermanos,
se nos recuerda, Pablo trae a los corintios el recuerdo de la persona misma de Cristo. Esta versión, la Biblia de las Américas, en Isaías 51 llama a Cristo varón de dolores, experimentado en la aflicción. Es decir, hermanos, sabemos al leer los evangelios y al encontrar ciertos pasajes de las epístolas neotestamentarias que la vida de Cristo estuvo cargada de retos, de dolores, de sufrimientos, de aflicciones, de tribulaciones, de pruebas, de tristezas, de agonías. La Escritura nos dice que somos coherederos de Cristo en los sufrimientos. Un poeta francés, hermano en la fe, Paul Claudel, escribió bastante sobre este tema. Tomo para ustedes un párrafo pequeño. Abro comillas. Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento. Ni siquiera ha venido a explicarlo. Ha venido a llenarlo con su presencia. Ya no podemos decirle a Dios, tú no sabes lo que es sufrir. Cierro comillas. Él puede compadecerse de nosotros en nuestras necesidades, porque Él las padeció todas y más. Por eso es pariente redentor. Por eso intercede por nosotros y es sumo sacerdote a la derecha del Padre. Hermanos, pero en Cristo no solamente tenemos el ejemplo de quien sufrió y supo cómo sufrir, sino que vemos el ejemplo vívido de cómo trascendió el sufrimiento. Y esta es la última parte de la predicación. Y la última lección de estos 3 versículos. Todo sufrimiento pasa. Todo sufrimiento es temporal. Todo sufrimiento es limitado. No va a ser eterno. Hebreos capítulo 12 nos dice que el Señor Jesús, el Cristo, enfrentó el sufrimiento por parte de los pecadores, sabiendo que habría de trascenderlo y le esperaba después la gloria. Todo sufrimiento termina. Esto nos lo enseñó Cristo, Cristo Jesús. Pero es que Él también nos lo transmite a nosotros. Hermanos, el ejemplo crístico de que el sufrimiento es pasajero, por más que sea duro, nos da un sentido de trascendencia que no lo tienen los que sufren sin esa esperanza de gloria de lo que hablaba Pablo a los romanos cuando les cité el texto. No quiero hacer ya más largo la exposición, el sermón. ¿Cómo termina la Escritura? Hacia el final, nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, un texto muy querido por nosotros. Debemos de tenerlo en presente y recordarlo, porque así nos consuela Dios a través de su palabra, su promesa. El Espíritu Santo de Dios nos consuela con su palabra. Y cuando vayamos a un hermano, nosotros, como canales de consolación, llevemos su palabra, su consuelo, el mismo consuelo con que hemos sido consolados. Leo para ustedes Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la razón de que esto no esté presente en nuestro futuro es que Dios estará presente entre su pueblo, dice Apocalipsis, en el versículo anterior. Dios estará con su pueblo. La presencia de Dios ausentará de manera definitiva la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, las lágrimas, de manera definitiva serán erradicadas. Trascendencia. Todo dolor, toda lágrima, todo llanto, todo valle tenebroso es pasajero, es temporal, es peregrino, se va. La presencia de nuestro Dios continúa para siempre con nosotros a través de su Espíritu Santo y de su palabra santa. Si ya les mencioné que al apóstol Juan, al vidente de Patmos, se le dijo: escribe, porque estas cosas son verdaderas, se puede confiar en ellas. Amados hermanos, querida iglesia, como te lo digo a ti, mi iglesia, mi congregación, me lo digo a mí, en el sufrimiento, en el dolor, en la aflicción, en la opresión, en la tribulación, en la prueba, recordemos que va a pasar y que nos espera un tiempo en el que ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni duelo, ni clamor, ni muerte. Todas estas cosas pasarán, pasarán. Y de momento presente, recordemos que el consuelo de Dios, la consolación de Dios, es su presencia junto a nosotros, bien cerca de nosotros, en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, a través de su Espíritu Santo, de su palabra santa y de la comunión de los santos, porque debemos consolar a otros con el mismo consuelo con que hemos sido consolados por Dios. Oremos y demos gracias.